Yo siempre creí que el amor era un lujo que un hombre como yo no podía permitirse. Que mi secreto, enterrado bajo capas de éxito y silencio, me mantendría a salvo en esta ciudad de piedra y orgullo. Hasta que esa noche de nieve en Ciudad Real, cuando salvé a una madre desconocida de la hipotermia, y al abrir su bolso en busca de ayuda, encontré una foto que destrozó mi mundo, el rostro de Daniel, mi amante prohibido, sonriéndome desde el pasado. Aquella imagen no era solo un recuerdo, era una bomba de relojería. Mi mano temblaba mientras la sostenía bajo la luz mortecina de la farola, el frío mordiéndome los dedos como si el invierno mismo supiera lo que acababa de desenterrar. ¿Cómo podía ser? Daniel, el chico de ojos café que me había robado el aliento en las sombras de bares clandestinos, era el hijo de esta mujer a la que acababa de salvar. Y peor aún, en el reverso de la foto, garabateada con tinta desvaída, leí las palabras que me helaron más que la tormenta: hijo mío, ¿cuándo dejarás de esconderte? Mamá te quiere tal como eres. El corazón me latía como un tambor de Semana Santa, desbocado, traidor. Yo, Alejandro Ruiz, director ejecutivo de una firma de exportaciones en el corazón de Castilla-La Mancha, con mi vida tejida de reuniones en salones panelados y cenas con inversores que olían a tabaco y ambición, acababa de toparme con el fantasma de mi propia hipocresía. Porque Daniel no era solo un capricho de noches robadas, era el hombre que me había hecho cuestionar cada sí, señor que había pronunciado en público. Y ahora, su madre yacía en mis brazos, ajena a que su salvador era el amante de su hijo. La nieve caía en copos gruesos, como si el cielo de Ciudad Real conspirara para borrarlo todo. Llevé a la mujer al hospital más cercano, el de Alarcos, con sus pasillos que huelen a desinfectante y promesas rotas. Los médicos la estabilizaron rápido, hipotermia leve, dijeron, gracias a mi intervención oportuna, pero yo no podía moverme del pasillo. Me senté en una silla de plástico duro, la foto quemándome en el bolsillo de la gabardina. ¿Llamar a Daniel? ¿Decírselo todo? O peor, guardar silencio, como siempre había hecho con mis deseos. Esa noche, mientras la tormenta aullaba contra las ventanas empañadas, reviví cada momento con él. Nos conocimos hace un año en un bar de mala muerte en las afueras, el tipo de lugar donde los hombres como nosotros se miran de reojo, midiendo el riesgo en cada sorbo de cerveza. Daniel era periodista freelance, de esos que husmean en los rincones oscuros de la región, escribiendo sobre corrupción en ayuntamientos y olvidos en pueblos fantasma. Tenía 28 años, yo 35, y la diferencia no era solo de edad, era de mundos. Él, con su apartamento desordenado lleno de pilas de periódicos y un gato callejero que maullaba por las noches, yo, en mi ático minimalista en el centro, con vistas a la Puerta de Toledo y un armario repleto de trajes que ocultaban moretones de pasión contenida. Nuestra primera noche fue un torbellino de urgencia. No preguntes nada, me dijo él, con la voz ronca contra mi cuello, mientras sus manos exploraban lo que nadie más había tocado. Y no pregunté. Solo me entregué, como un sediento en el desierto manchego, bebiendo de su piel salada bajo la luz neón que parpadeaba como un latido irregular. Pero al amanecer, la realidad nos golpeó. Él era el hijo de un viejo conocido de mi padre, un viudo devoto que frecuentaba la misma cofradía que mi familia en las procesiones de Viernes Santo. ¿Y yo? Yo era el hijo perfecto, el que había heredado el negocio familiar después de la muerte de mi padre en un accidente de tractor, el que asistía a misas dominicales con mi hermana Carmen, fingiendo devoción mientras mi mente divagaba hacia los brazos de Daniel. La sociedad de Ciudad Real no perdona desviaciones. Aquí, en esta ciudad de Quijotes y molinos, donde el sol quema la piel en verano y el viento del norte congela los huesos en invierno, ser gay es como llevar una cruz invisible, la portas en silencio, o te queman en la plaza. Mi madre, que murió cuando yo era niño, me había enseñado a rezar por los pecados del mundo, y mi padre, con su bigote canoso y sus manos callosas de labrador, me repetía que un hombre debe ser fuerte, casarse, tener hijos. No como esos maricones de Madrid, escupía, sin saber que su heredero llevaba esa misma sombra en el alma. Daniel lo sabía todo de mí, o al menos lo que yo dejaba ver. Hablábamos en susurros durante nuestras escapadas a moteles de carretera, camino a Valdepeñas, donde el vino tinto nos soltaba la lengua. Alejandro, ¿cuándo dejarás de esconderte?, me preguntaba él, trazando círculos en mi pecho con el dedo, mientras el amanecer teñía las cortinas raídas de rosa. Y yo respondía con besos, evadiendo la verdad, nunca. Porque mi vida era un castillo de naipes, la empresa, con sus 50 empleados que me miraban como a un dios intocable, mi hermana Carmen,
que planeaba mi boda con una prima lejana para asegurar la sangre, y los chismes que ya corrían en los mentideros del mercado central, sobre el soltero empedernido que no mira a las mujeres. Pero con Daniel, por un instante, era libre. Sus risas eran como el tañido de las campanas de la Catedral del Prado, profundas y resonantes, llenando los huecos que el trabajo y la soledad habían cavado en mí. Me contaba de su madre, Rosa, una viuda que regentaba una pequeña tienda de ultramarinos en el barrio de Santa María, luchando contra las deudas y los recuerdos de un marido alcohólico. Ella me aceptó cuando se lo dije, a los 18, confesaba él, con los ojos brillantes. Lloró, sí, pero me abrazó. Eres mi sangre, Daniel, y la sangre no miente. Yo envidiaba esa aceptación, soñaba con contarle a mi familia, imaginar su abrazo en lugar de su repudio. Y ahora, esa misma Rosa yacía en una cama de hospital, con tubos serpenteando por sus brazos, y yo era el hilo que conectaba sus mundos. Cuando el médico salió y me miró con curiosidad familiares. Negué con la cabeza, pero no pude irme. Me quedé allí, vigilando su sueño agitado, mientras la foto en mi bolsillo pesaba como una sentencia. Al alba, cuando los primeros rayos filtraron a través de las persianas, ella abrió los ojos. ¿Quién?, murmuró, su voz un hilo quebrado. Soy Alejandro, respondí, sentándome a su lado. La encontré en la nieve, cerca de la Plaza Mayor. Estaba desorientada. Mentí sobre los detalles, pero mis ojos traicionaron el pánico. Ella me escudriñó, como si reconociera algo en mi rostro, y entonces sonrió débilmente. Gracias, hijo. Dios te bendiga. Sacó su bolso del cajón y rebuscó, sacando la foto. Esta es mi familia. Mi Daniel. Es todo lo que tengo. El mundo se detuvo. Tomé la foto con manos temblorosas, fingiendo interés casual. Bonito chico, dije, la voz estrangulada. Ella asintió, orgullosa. Sí, mi orgullo. Aunque ha tenido sus luchas. La gente aquí es dura con los que son diferentes. Sus palabras fueron un puñetazo, ¿sabía? ¿O era solo intuición materna? Asentí, devolviéndole la foto, y salí del hospital con el estómago revuelto, el frío del exterior ahora un bálsamo comparado con el incendio en mi pecho. De vuelta en mi ático, el silencio me aplastó. Llamé a Daniel, pero colgó después de 2 tonos, en una entrevista, amor, luego, su voz distraída, ajena al caos que acababa de desatar. Me serví un whisky, solo, mirando la ciudad nevada desde la ventana, las torres de la iglesia de San Pedro recortadas contra un cielo plomizo, las calles vacías como venas heladas. ¿Cómo decírselo? Salvamos a tu madre anoche, y ahora sé que tu secreto es mío también. No. El miedo me paralizaba, el mismo que me había hecho rechazar sus invitaciones a cenas públicas, a caminatas por el Quijote Park. No estoy listo, le decía siempre, y él asentía, herido pero paciente, como un perro fiel esperando migajas. Esa semana fue un limbo de agonía contenida. En la oficina, firmaba contratos con mano firme, pero mi mente divagaba a la nieve manchada de huellas, a la foto que ahora guardaba en mi cajón, como un talismán maldito. Carmen notó algo. Estás pálido, hermano, es el estrés. Y la despaché con una excusa sobre balances trimestrales. Pero por las noches, el insomnio me devoraba, imaginaba a Rosa despertando del todo, recordando mi rostro, preguntando por qué un extraño la había salvado con tanta urgencia. ¿Y Daniel? Dios, Daniel. Nuestros encuentros se volvieron robados, tensos, un beso rápido en el aparcamiento de su edificio, sus manos en mi cintura mientras murmuraba te extraño, y yo apartándome, culpable, con el peso de la verdad ahogándome. La Vica CHAM crecía como la niebla del Guadiana en invierno, espesa e inexorable. Cada mirada de reojo en la calle, cada comentario de un vecino sobre esos vicios modernos que traen de la capital, me recordaba mi lugar, un impostor en mi propia vida. Daniel empezó a notar mi distancia. Dime qué pasa, Alejandro, no soy de cristal, pero yo lo negaba, culpando al trabajo, a la nieve que aún cubría las aceras en parches sucios. En realidad, era el terror a la exposición. Si Rosa hablaba, si alguien conectaba los puntos, mi castillo se derrumbaría. La empresa, heredada de mi padre, se desmoronaría bajo el escándalo. Carmen me miraría con horror, como si hubiera matado a nuestra madre de nuevo con mi debilidad. ¿Y Daniel?
Él sufriría el rebote, marcado como el hijo del maricón directivo, en una ciudad donde los chismes viajan más rápido que el ave. Una noche, después de una discusión sorda en su apartamento, él exigiendo más, yo retrocediendo, me marché furioso, pisando charcos helados que salpicaban mis pantalones. Caminé sin rumbo por el paseo del Prado, las luces navideñas parpadeando como burlas, recordándome las cenas familiares que fingía disfrutar. Y entonces, el DNN estalló en silencio, me detuve bajo un arco de luces, las lágrimas congelándose en mis mejillas, y susurré al vacío, no puedo más. Era la primera vez que lo admitía, incluso a mí mismo. El sacrificio de años, rechazar ascensos en Madrid para no alejarme de la familia, ignorar coqueteos en congresos para mantener la fachada, me había vaciado. Era un cascarón, y Daniel era lo único real, pero incluso eso lo estaba envenenando con mi cobardía. Pasaron semanas en esa niebla emocional, donde cada día era una batalla contra el espejo, el hombre de traje impecable que sonreía en las fotos corporativas versus el que se masturbaba pensando en el roce de la barba de Daniel al amanecer. Rosa se recuperó, le mandé flores anónimas a la tienda, pero evité el barrio. Hasta que el turning point llegó, brutal como un vendaval manchego. Era un viernes de enero, la nieve derretida dejando surcos fangosos en las calles. Daniel me citó en el bar donde nos conocimos, su mensaje seco, tenemos que hablar. Ahora. Entré temblando, no de frío, sino de premonición. Él estaba en la barra, con una cerveza a medio beber, los ojos enrojecidos. Mi madre te vio en el hospital, soltó sin preámbulos, su voz un cuchillo. Dijo que un hombre alto, de ojos verdes, la salvó. Descripción perfecta. ¿Por qué no me lo dijiste? El mundo se inclinó. Me senté, las piernas de gelatina, y balbuceé excusas, la foto, el shock, el miedo. Pero él no escuchaba, sus puños apretados sobre la madera astillada hablaban por él. Eres un hipócrita, Alejandro. Salvas a mi madre y luego huyes como un ladrón. ¿Tanto te avergüenzo? Lágrimas rodaron por su rostro, y algo en mí se rompió, el dolor agudo de la verdad expuesta, como una herida abierta al viento. Intenté tocarlo, pero se apartó. No. Ya basta de medias tintas. Ella lo sabe todo ahora. Me preguntó si eras tú. Y le dije que sí, porque no voy a mentirle más por ti. El shock me dejó mudo, el bar girando en un torbellino de humo y risas ajenas. Salí tambaleándome a la noche, el frío calando hasta los huesos, y caminé hasta el río Guadiana, negro y perezoso bajo la luna. Allí, solo, toqué fondo, vomité en la orilla, no por alcohol, sino por el asco a mí mismo. Tétrico, roto, me senté en la hierba húmeda, las luces de la ciudad parpadeando como estrellas falsas, y lloré hasta que no quedó nada. El secreto no solo estaba expuesto, había infectado lo único puro en mi vida. Los días siguientes fueron un abismo de silencio. Daniel no respondía llamadas, Rosa cerró la tienda temprano, según los rumores que llegaban a mi oficina como ecos maliciosos. En casa, Carmen irrumpió una tarde, con el rostro pálido, la gente habla, Alejandro. Dicen que salvaste a la viuda de los López. Y que hay algo raro contigo y su hijo. Su voz temblaba, mezcla de preocupación y asco velado. Dime que no es verdad. Por Dios, por papá. Negué, pero mis ojos la delataron, y ella se marchó sollozando, dejando un vacío que olía a traición familiar. El clímax no fue un grito en la plaza, ni un escándalo público al estilo de las telenovelas. Fue en la tienda de Rosa, una tarde de lluvia torrencial que azotaba los cristales como lágrimas furiosas. Entré empapado, el corazón en la garganta, y allí estaba él, Daniel, apilando latas con movimientos mecánicos, su madre en el mostrador, mirándome con ojos que habían visto demasiado. Alejandro, dijo ella, sin hostilidad, solo fatiga. Venía a verte. Daniel se giró, el rostro una máscara de ira contenida. Vete, espetó, pero yo no me moví. Por primera vez, las palabras brotaron, crudas y sin filtro, no. No me iré hasta que escuches. Te amo, Daniel. No como un secreto sucio, sino como el aire que respiro. Salvé a tu madre porque en ella vi a la mía, la que perdí, y no podía dejarla morir. Pero también porque te amo tanto que duele. Y he sido un cobarde, sí, pero no más. Renuncio a todo,
la empresa, la fachada, el miedo. Si me quieres, quédate. Si no, vete tú. Pero no viviré mintiendo otra vez. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el golpeteo de la lluvia. Daniel me miró, las lágrimas surcando su rostro, y entonces, con un sollozo ahogado, me abrazó. Fuerte, desesperado, como si temiera que me evaporara. Rosa se acercó, su mano en mi hombro. Hijo, la nieve lo cubre todo, pero el sol siempre sale. Bienvenido a la familia. No era perdón grandioso, sino aceptación quieta, el tipo que duele porque es real. En las semanas siguientes, el precio se cobró. Vendí mi parte de la empresa a un socio, aceptando menos de lo que valía, y los chismes estallaron como petardos en San Isidro. El maricón de los Ruiz, murmuraban en el mercado. Carmen me desheredó emocionalmente, visitas frías y cartas no contestadas, pero en su último mensaje, un atisbo de grieta: te quiero, pero no lo entiendo. Dale tiempo. Daniel y yo nos mudamos a un piso modesto en las afueras, con vistas a los campos de viñedos, y Rosa nos visitaba con empanadas caseras, su risa llenando los huecos. No fue un final de película, las noches aún traen pesadillas de nieve y rechazo, y Ciudad Real nos mira de reojo en las calles. Pero ahora, al amanecer, cuando Daniel duerme a mi lado, su respiración rítmica como el Guadiana, sé que la libertad tiene sabor a café solo y a manos entrelazadas sin vergüenza. ¿Valió la pena el dolor? Siempre. Porque en el fondo, el amor no es un secreto, es la tormenta que barre lo falso, dejando solo lo que brilla. La lluvia no cesaba, un manto gris que envolvía Ciudad Real como un sudario húmedo, y en ese diluvio encontré, por primera vez, un atisbo de paz. Daniel y yo salimos de la tienda de Rosa esa tarde, enlazados por la cintura, ignorando las miradas de los vecinos que se asomaban tras cortinas raídas. Míralos, murmuró él, con una risa amarga, señalando a un grupo de mujeres en la puerta de la panadería, susurrando tras abanicos de chismes. Ya somos el escándalo del mes. Yo apreté su mano, el calor de su palma contra la mía un ancla en la tormenta. Que hablen. Al menos ahora es verdad. Nuestra nueva vida no era un cuento de hadas manchego, lleno de olivos y serenatas. Era cruda, como el vino áspero de las bodegas de Valdepeñas, dulce en sorbos, pero con un regusto que quema la garganta. El piso en las afueras era un cuchitril de 2 habitaciones, con paredes agrietadas que goteaban en las tormentas y un balcón diminuto donde plantamos tomateras que luchaban por la luz. Daniel dejó su periodismo freelance por un puesto en el periódico local, cubriendo fiestas patronales y robos menores, pero sus ojos brillaban cuando escribía sobre historias de resiliencia, código para nuestras noches de confesiones. Yo, desempleado por elección, empecé a consultar para pequeñas firmas, reuniones virtuales que me permitían trabajar desde casa, lejos de los pasillos donde una vez fui rey. Pero el pasado no se borra con una mudanza. Las noches eran lo peor. Daniel se despertaba sudando, reviviendo la noche en que su padre, borracho, lo había golpeado al descubrir su orientación. Me dijo que era una vergüenza para la sangre López, confesaba, acurrucado contra mí, su cuerpo temblando como hoja al viento. Yo lo abrazaba, susurrando tonterías sobre futuros viajes a la Sierra Morena, pero en mi mente, las sombras de mi propia infancia acechaban, mi padre arrastrándome a la caza, sus manos ásperas en mi hombro, gritando: «Sé hombre, Alejandro», mientras yo fingía entusiasmo por conejos muertos, ocultando el asco que sentía por la violencia, por la rigidez de su mundo. Rosa se convirtió en nuestro faro. Venía 3 veces por semana, con cestas de verduras del huerto y guisos que olían a infancia robada. «Comed, hijos míos», decía, sirviéndonos en la mesa coja que habíamos rescatado de un rastro. Sus ojos, surcados de arrugas como surcos en la tierra seca, nos miraban con una ternura que dolía. Una noche, mientras pelaba patatas, soltó: «Cuando Daniel me lo contó, a los 18, pensé que el mundo se acababa. Mi marido acababa de irse con otra, la tienda al borde del cierre. ¿Y mi chico, mi único?». Pero luego lo vi, era el mismo Daniel que jugaba al fútbol en el patio, el que me traía flores silvestres. ¿Solo? Más él. Lágrimas rodaron por sus mejillas, y Daniel le besó la frente. «Gracias, mamá. Por no odiarme». Yo envidiaba esa normalidad, esa aceptación ganada con lágrimas pero sin veneno. Con mi familia, el silencio era un muro. Carmen no llamaba, y cuando lo hacía, su voz era un hilo tenso, llena de preguntas no formuladas.
La tía Pepita preguntó por ti en la misa. Dice que rezas menos. Reí, amargo. Dile que ahora rezo por coraje, no por perdón. Pero el corte dolía, como una herida que supura bajo la costra. Una tarde, impulsado por un arrebato, la invité a cenar. Vino, reticente, con un vestido floreado que olía a naftalina. Sentada en nuestro sofá deshilachado, miró alrededor. Esto no es para ti, Alejandro. Podrías tenerlo todo. Lo tengo, respondí, señalando a Daniel en la cocina, tarareando una copla. Ella palideció, pero no huyó. Al final de la noche, al despedirse, murmuró, te quiero. Pero. Dame tiempo. Fue lo más cerca de un puente que tendríamos en meses. La ciudad, meanwhile, bullía con su juicio silencioso. En el supermercado, un ex empleado mío me evitó el saludo, susurrando a su mujer. En el bar de la esquina, el camarero servía mi café con una mueca. Daniel lo llevaba peor, siento como si llevara una diana en la espalda, confesaba después de una bronca con un lector enfurecido que canceló su suscripción por promover degeneración. Pero en la intimidad, éramos fuego, sus besos urgentes contra la pared, mis manos en su cabello revuelto, riendo hasta el amanecer. Eres mi Quijote, me decía, luchando molinos invisibles. Y en esos momentos, el mundo se reducía a nosotros, a la curva de su cuello bajo la luz de la mesita, a las promesas susurradas en la oscuridad. Sin embargo, la curación no es lineal, trae recaídas. Una mañana de febrero, helada como el aliento de un lobo, recibí una carta certificada. Mi padre, en su testamento hológrafo, había dejado una cláusula que Carmen acababa de invocar. Si no sigues el camino familiar, pierdes la herencia residual. Era dinero, poco, pero simbólico, la casa de campo en Almodóvar, donde pasábamos veranos cazando. Lloré solo en el balcón, la lluvia mezclándose con mis lágrimas, sintiendo el peso de generaciones aplastándome. Daniel me encontró así, y en lugar de consolar, se enfureció. ¡Quémala! Somos más que su dinero podrido. Y la quemamos juntos, en un cenicero improvisado, las llamas danzando como un exorcismo. Poco a poco, el precio se equilibraba. Rosa expandió su tienda con un préstamo que le ayudé a gestionar, y Daniel publicó un artículo valiente sobre identidades ocultas en La Mancha, que ganó un premio regional y nos trajo aliados inesperados, un profesor de la universidad local, un cura progresista de la parroquia de Santiago. Carmen, en un gesto titubeante, nos envió una foto de mi sobrino, para que veáis que la sangre sigue fluyendo. No era perdón total, pero era un hilo. Y en las noches claras, cuando la luna bañaba los campos en plata, salíamos al balcón, envueltos en una manta raída, fumando un cigarro compartido. Mira eso, decía Daniel, señalando las estrellas. Somos como ellas, lejanas, pero brillantes. Yo asentía, su cabeza en mi hombro, y por primera vez, el futuro no era un abismo, sino un camino empedrado, irregular pero nuestro. La primavera llegó a Ciudad Real como un susurro traicionero, tiñendo los almendros de rosa pálido mientras el barro de invierno aún se pegaba a las suelas. Nuestros días se volvieron rutina, esa bendita monotonía que el drama anhela, Daniel tecleando en su portátil hasta la madrugada, yo preparando tortilla de patatas que quemaba por distracción, Rosa irrumpiendo con chismes del barrio que ahora incluían bendiciones veladas para los chicos de la colina. Pero bajo esa calma, las grietas persistían, recordatorios de que la curación es un río subterráneo, no un lago sereno. Una tarde de abril, soleada y traicionera, Daniel recibió una oferta, un puesto en el periódico de Madrid, con sueldo doble y libertad para investigar corrupción nacional. Podríamos empezar de cero, dijo, ojos brillantes como el Tajo en estío. Sin miradas, sin murmullos. Mi estómago se contrajo. Madrid, la capital que mi padre maldecía, llena de vicios cosmopolitas, pero también de comunidades que abrazan lo que aquí se esconde. Lo imaginé, cenas en Chueca, manos entrelazadas en el Retiro, un apartamento con vistas a la Cibeles. Tentador. Pero el pánico me atenazó, ¿y Rosa? ¿Y la tierra que me había moldeado, con su polvo rojo en las venas? Piénsalo, respondí, besándolo para silenciar dudas. Pero esa noche, solo en la ducha, el agua caliente no lavó el miedo. ¿Era yo lo suficientemente valiente para dejarlo todo atrás, o era Ciudad Real mi cárcel voluntaria? Los días siguientes fueron un tira y afloja emocional. Daniel paseaba por el Quijote Park,
soñando en voz alta sobre exposiciones en el Reina Sofía, yo visitaba la oficina de mi ex socio, fingiendo interés en proyectos, pero en realidad buscando excusas para anclarme. Carmen, en una llamada sorpresa, soltó la bomba: vendo la casa de campo. Si quieres parte, firma esto. Era un documento que me obligaba a mantener la decencia familiar, eufemismo para negar mi vida. Colgué furioso, el teléfono temblando en mi mano, y corrí a la tienda de Rosa. Dime que no soy un error, le supliqué, derrumbándome en una caja de naranjas. Ella me abrazó, su delantal oliendo a harina y salvia. Los errores son los que no amas, hijo. Tú amas con todo. Eso no es error, es milagro. Daniel aceptó el puesto, pero con una condición: vamos juntos, o no voy. Fue mi turning point personal, el momento en que el abismo se convirtió en puente. Vendí lo poco que quedaban libros de mi padre, un reloj de oro que nunca usé, y empaquetamos nuestras vidas en cajas polvorientas. La despedida de Rosa fue un nudo en la garganta, lágrimas en la estación del AVE, su mano en la mía. Volved pronto, mis amores. La Mancha siempre espera. Subimos al tren, Ciudad Real empequeñeciéndose en la ventana como un sueño borroso, y por primera vez, sentí alas en lugar de cadenas. Madrid nos recibió con su caos bullicioso, tráfico como venas hinchadas, olores a kebab y jazmín en Gran Vía. Nuestro piso en Malasaña era un caos encantador, techos altos con grietas artísticas, un vecino guitarrista que tocaba boleros a medianoche. Daniel floreció, sus artículos ganaban eco en redes, invitaciones a debates sobre diversidad. Yo encontré trabajo en una ONG de derechos LGTB, capacitando empresas en inclusión, ironía deliciosa para el exdirectivo que una vez temía su propia sombra. Las noches eran fiestas robadas, Pride en junio, con banderas arcoíris ondeando como promesas, cuerpos libres en la Puerta del Sol. Pero el pasado viaja en el equipaje. Una noche de julio, asfixiante, Daniel colapsó en una manifestación, un contramanifestante lo empujó, gritando: «¡Fuera, degenerados!», y revivió el puño de su padre. Lo llevé a casa, hielo en la mejilla hinchada, susurrando: «Estás a salvo», hasta que durmió. Al amanecer, confesó: «A veces echo de menos la nieve». Al menos allí el frío era honesto. Yo asentí, recordando la foto en mi bolsillo, el peso que nos unió. La nieve cubre, pero también revela. Estamos listos para el sol. Carmen reapareció en otoño, un email seco: «El niño pregunta por su tío». ¿Madrid tan lejos? Aceptamos su visita, la recogimos en Atocha, su maleta rígida contrastando con nuestro desorden. La cena fue tensa: paella quemada, vino demasiado dulce, pero cuando vio a Daniel leerle un cuento al sobrino, algo se quebró. «Perdóname», murmuró al partir. El miedo es un mal maestro. No fue reconciliación total, pero fue suficiente, un hilo que tejía puentes. Rosa nos visitaba en tren, cargada de jamón y anécdotas: «El barrio pregunta por vosotros. Dicen que sois famosos». Reíamos, pero en privado, Daniel y yo curábamos capas profundas. Terapia en pareja, recomendada por un colega, sesiones donde desenterrábamos miedos como raíces podridas. «Tu padre te enseñó a esconder», me dijo el terapeuta, y lloré, admitiendo cómo su sombra me había eclipsado. Daniel compartió su rabia: «Te salvé a ti primero, en ese bar. Pero tú me salvaste a mí cada día después». El año cerró con nieve en Madrid, copos suaves que blanqueaban el Bernabéu. Caminamos por la Castellana, manos unidas sin disimulo, y paramos en un banco, besándonos bajo las luces. «Esto es la vida», dijo él. Yo sonreí: «No la nieve. Nosotros». El invierno madrileño era un impostor, nieve ligera que derretía al toque, a diferencia del manto traicionero de Castilla. Pero en esa ilusión helada, encontré ecos de mi viejo yo, el que salvaba madres en tormentas y desenterraba secretos. Daniel y yo habíamos construido un refugio, pero la vida, caprichosa como una copla flamenca, traía nuevos vendavales. Una mañana de diciembre, mientras decorábamos un árbol raquítico con bolas compradas en el rastro de El Rastro, sonó el teléfono: «Rosa», voz entrecortada. «La tienda». «Un incendio». Pequeño, pero el humo lo dañó todo. «Volved, por favor». El pánico nos golpeó como un jarro de agua fría. Rosa estaba ilesa: «Solo un cable defectuoso», dicen los bomberos,
pero la tienda, su vida entera, era un cascarón chamuscado. Tomamos el AVE de vuelta, el paisaje borroso reflejando mi ansiedad, ¿y si perdíamos el hilo que nos ataba a la tierra? Ciudad Real nos recibió con brazos abiertos y murmullos, vecinos ayudando a barrer cenizas, el cura ofreciendo misa por la resiliencia de los justos. Rosa, con hollín en las mejillas, nos abrazó, mis ángeles. Sin vosotros, estaría perdida. La reconstrucción fue un bautismo de fuego emocional. Daniel organizó una campaña en redes Salvemos la esquina de Rosa, atrayendo donaciones de viejos lectores y hasta de Carmen, que envió un cheque con nota, por la familia. Yo manejaba papeles, seguros y permisos, mi experiencia directiva ahora al servicio del amor. Noches en el piso de Rosa, durmiendo en colchones improvisados, olía a humo y a esperanza, contábamos historias hasta el alba, Daniel recitando poemas de Lorca, Rosa tarareando villancicos, yo escuchando, sanando el vacío que mi padre había dejado. Pero el drama acechaba en sombras. Un artículo de Daniel sobre el incendio desenterró viejos fantasmas, un comentario anónimo, la viuda paga por los pecados de su hijo desviado. Daniel lo leyó en voz alta, voz temblorosa, y esa noche discutimos por primera vez de verdad. Vuelve a esconderte, le grité, cuando rechazó una entrevista televisiva por miedo. No soy yo el cobarde ahora. Golpeó la puerta al salir, y yo me quedé solo, el eco de mis palabras como un bofetón. Al amanecer, lo encontré en el río, tirando piedras al agua. Lo siento, murmuró. El miedo no muere fácil. Nos abrazamos, el sol naciente tiñendo el Guadiana de oro, y prometimos terapia individual, él para su ira heredada, yo para mi culpa perenne. La tienda reabrió en Pascua, con una inauguración modesta, globos rojos, empanadas calientes, un cartel que decía renacida de las cenizas, como el amor. Carmen vino, con el niño en brazos, y por primera vez, besó a Daniel en la mejilla. Bienvenido, dijo, y el mundo se enderezó un poco. Pero el clímax personal llegó en silencio, una carta de mi terapeuta, recordándome una sesión. Allí, solo, admití, salvé a Rosa no por heroísmo, sino por redimirme a mí. Lágrimas liberadoras, el peso aligerándose como nieve derretida. Volvimos a Madrid renovados, pero con raíces más profundas. Daniel rechazó un ascenso que lo alejaría, y yo empecé un blog anónimo sobre salir del armario en provincias, catarsis disfrazada. Las visitas a Ciudad Real se volvieron ritual, veranos en la casa de campo, que Carmen nos prestó tras reconciliarse del todo. Es tuya si la quieres, dijo un día, llaves en mano. Papá querría verte feliz, creo. El año fluyó en oleadas de normalidad, cenas con amigos nuevos, un viaje a Barcelona donde bailamos en un club hasta el amanecer, manos libres. Pero en las quietudes, recordábamos la nieve, la foto, el rescate, el beso bajo la lluvia. Cambiaste mi destino, me dijo Daniel una noche, trazando mi cicatriz imaginaria. Y tú el mío, respondí. No era final, era continuación, con sus tormentas y soles. El verano madrileño era un horno, el asfalto exhalando calor como un dragón herido, y en esa canícula, nuestro amor se templó como acero al fuego. Daniel y yo habíamos navegado tormentas, pero ahora enfrentábamos la marea de lo cotidiano, facturas que se acumulaban como deudas emocionales, discusiones por tonterías y quién lava los platos. Y el sutil desgaste de dos almas que, habiendo volado juntas, empezaban a notar las plumas ajenas. No eres el mismo de la nieve, me dijo una noche, después de una bronca por mi obsesión con horarios. Herí, porque era verdad, la libertad traía responsabilidad, y yo, acostumbrado a mandos solitarios, tropezaba. Buscamos refugio en viajes, un fin de semana en Toledo, paseando por el Alcázar, manos rozándose en callejones donde el pasado judío susurraba tolerancia. Allí, bajo el sol implacable, Daniel confesó un secreto propio, antes de ti, tuve un amor que me destrozó. Un tipo casado, que prometía divorcio y huía al alba. Su voz, ronca por el bochorno, me heló. ¿Por qué no me lo dijiste? Miedo a que huyeras tú. Lo abracé contra una pared de piedra, el Tagus murmurando abajo, no huyó más. Somos el puente. De vuelta, el clímax de nuestra madurez llegó con una invitación, la boda de un amigo de Daniel, en un viñedo de La Rioja. Vestidos de lino claro, bailamos bajo guirnaldas de uva, pero en el brindis, el padrino soltó un chiste homofóbico, cuidado, que estos dos nos roban el show.
Risas incómodas, pero Daniel se levantó, micrófono en mano. El show es nuestro, porque amamos sin vergüenza. Salud por eso. Silencio, luego aplausos tibios. En el coche de regreso, lloramos de alivio. Había dicho lo no dicho, rechazando el sacrificio silencioso que una vez nos definió. Carmen, ahora aliada, nos visitó con noticias, embarazada de nuevo, y, esta vez, un sobrino para vosotros. Celebramos con paella en casa, el niño correteando, y por primera vez, mi hermana miró a Daniel como a un cuñado. Has cambiado a Alejandro para bien, admitió. O él me ha cambiado a mí, respondió él, y reímos, el vino aflojando nudos viejos. Rosa, envejeciendo con gracia, nos mandaba paquetes, queso manchego, cartas garabateadas. La tienda va bien. Vuestro ejemplo inspira. Pero su salud flaqueaba, artritis en las manos que pelaban patatas más lento. Volamos a Ciudad Real para su cumpleaños, una fiesta en el patio con parientes lejanos que nos miraban con curiosidad, no hostilidad. Bailad, insistió ella, y lo hicimos, un vals torpe bajo las estrellas, Daniel pisándome los pies, risas ahogando recuerdos de nieve. El otoño trajo desafíos, mi blog fue hackeado por trolls provincianos, mensajes venenosos que revivieron pesadillas. Vuelve al armario, maricón. Daniel me encontró borracho, botella en mano. No les des poder, dijo, quitándomela. Esa noche, hicimos el amor lento, redescubriéndonos, sus gemidos como oraciones, mi entrega como confesión. Al día siguiente, escribí un post público, la nieve me salvó, pero el odio no me define. Viral, con apoyos que curaron heridas. En diciembre, nieve real en Madrid, copos que blanqueaban el retiro. Caminamos, recordando. Si no hubieras salvado a mi madre, empezó Daniel. No estaría aquí, y completé. Nos besamos bajo un puente, el mundo ajeno. La curación era esto, no ausencia de dolor, sino su transformación en fuerza. El ciclo de estaciones nos llevó de nuevo al invierno, pero ahora con la sabiduría de quienes han cruzado desiertos. Madrid se había convertido en hogar, con sus contradicciones, manifestaciones por derechos en sol, cenas íntimas donde planeábamos adoptar algún día. Daniel publicaba un libro, Sombras manchegas, historias de salida, y yo lo editaba, corrigiendo no solo palabras, sino miedos residuales. Eres mi musa, bromeaba él, besándome la sien. Pero el deán del pasado resonaba en visitas a Ciudad Real, la tienda de Rosa, ahora con un rincón libros arcoíris, que vendía más de lo esperado, Carmen, con su barriga redonda, planeando un bautizo donde seríamos padrinos. La familia evoluciona, decía ella, y era verdad, mi padre, en espíritu, quizás sonreía desde algún olivo. Una noche de Reyes, nieve ligera cayendo, recibimos una carta de un lector, tu historia me dio coraje para contárselo a mi padre. Gracias. Lágrimas, abrazos. Somos el cambio, murmuró Daniel. Yo asentí, mirando la ciudad iluminada, no un final, sino un comienzo perpetuo. ¿Y si la nieve no hubiera caído aquella noche? Habría seguido mintiendo, solo. Pero cayó, reveló, y en sus copos fríos, encontré calor. El amor no pregunta por destinos, los forja. Y el nuestro, tallado en hielo y fuego, perdura.